nombre es Kalein Lira, voy a presentar mi trabajo final de semiótica. El campo semiótico, según Miller, lo define como un código. Un código es un sistema de símbolos por convención previa que están destinados a representar y a transmitir información desde una fuente o un destino. Actualmente corresponde al campo semiótico las siguientes investigaciones que vamos a resaltar, entre ellas 9 sistemas de comunicación, aparentemente los más naturales y espontáneos, hasta llegar a los más culturales y más complejos. El primero es la zoosemiótica. Estos sistemas estudian a los animales como un aspecto de la etología. Por ejemplo, un nuevo descubrimiento sobre la danza de las abejas que pone en duda sus nociones emitidas anteriormente. Otros son las señales olfativas. Bastaría con el código de los perfumes, fresco, sensual, viril, para establecer las existencias de las posibilidades comunicativas. En este punto podemos señalar como el caso de cuando decimos, ay, huele a quemado, huele a comida, esa es una señal olfativa. La comunicación táctil, esta comunicación la experimenta un niño desde que empieza a experimentar, a tocar. Algunos autores dicen que predomina la comprensión sucesiva de los mensajes verbales, o sea que primero aprendemos a tocar y luego después aprendemos a hablar y a comunicarnos. Esto es como el beso, los abrazos. Cuando los niños son bien chiquitos es lo primero que aprenden, que le dicen, ay, da un besito, y a los niños dan un besito y así. ¿Por qué? Porque primero aprenden a hacer las comunicaciones táctiles. Los códigos del gusto, en esta podemos hablar sobre aquello que rige los códigos de los sabores, qué es lo que más te gusta. Pero en este mismo código habla sobre las reglas para cómo servir la comida, cómo debes uno sentarse, cómo debes tomar una botella, cómo debes tomar una taza de café. La paralingüística es el estudio de los rasgos suprasegmentales, los tonos de la voz y de las variantes facultativas que corroboran la comunicación y la lingüística. Para Trager, él divide los rumores que no tienen estructura lingüística propiamente dicha en tipo de voz. El tipo de voz depende del sexo, de la edad, de la salud, de acuerdo a, puede ser la misma persona, pero en diferentes tiempos su voz es diferente. Por ejemplo, muchas veces cuando le marcamos a alguien por teléfono le decimos, ay, estabas dormida. ¿Por qué? Porque su tono de voz indica su posición en que está acostada. No la estamos viendo, pero pues sabemos que esa persona estaba acostada, o que esa persona no se siente bien de salud con solamente escuchar su voz. El paralenguaje, se diferencia en las cualidades vocales, por ejemplo, la intensidad de los sonidos, el tipo de control de los labios, la ligereza al respirar. Muchos de nosotros hablamos muy rápido y dicen, no, pues tú de dónde eres, ¿verdad? O marcamos mucho la che cuando dicen, eres de Chihuahua. Es una de las características del paralenguaje. Las características vocales, por ejemplo, la risa, unos que se ríen muy reciote o que lloran muy, es una característica vocal también. Las cualidades vocales, por ejemplo, la intensidad o el tono de voz, o que ya sea que es muy rápido o muy despacio. Las segregaciones vocales, estas son moduladas por emisiones fonéticas y las acompañan las nasalizaciones, las aspiraciones, o personas que cuando hablan hacen un ruidito, chupan los dientes. La cinesia y la prosémica, cuando la gente emite sonidos, escucha, se mueve, mira, toca, siente, emite o recibe olores. Todas estas cosas se combinan de diversos modos para participar en el sistema comunicativo, y así podemos hablar sobre la cinética y la proxémica. Las distintas modalidades de la risa, de la sonrisa, el llanto, aunque los elementos del paralenguaje también son los de la cinésica. Es un punto extremo la investigación sobre la cinésica altamente culturalizada. Los gestos simbólicos
ofrecimientos, dones, la gestualidad, el deporte. Esto pues ya son símbolos que cada cultura pues va adquiriendo. Como el aplauso, a lo que nos agrada damos un aplauso, a lo que no nos agrada dicen un dedito abajo, ¿no? Esas son también partes de la semiótica. También en medicina hay la semiótica del sector salud. Por un lado tenemos el sistema de índices naturales por el cual se subdivide el síntoma. Por otro, el sistema de la expresión lingüística por medio de los cuales los pacientes y medios y civilizaciones suelen denunciar verbal o sinésicamente un síntoma. Lo podemos ver como en un hospital cuando llega una persona que decimos, no, pues está grave. ¿Por qué? Porque su cara refleja su dolor. Entonces es una característica de cómo una persona puede expresar sin palabras una situación en su vida. También los códigos musicales pueden presentarse cuando se trata de comprobar la posibilidad de codificar los tonemas. Eso pues es un poco más complejo, ¿verdad? Lo vemos con las tonalidades. Los lenguajes formalizados hablan sobre los estudios como el código Morse. Esos ya son códigos más sofisticados, donde no cualquier persona pues los aprende. Hay personas que solamente igual con sus dedos, como es táctil, pueden tocar y ir aprendiendo esas lenguas, pero sí son lenguas aprendidas. Las lenguas escritas, alfabetos, los códigos y algunos códigos secretos. El estudio de las lenguas escritas se incide de las lenguas naturales entendidas como lenguas verbales y más bien se relaciona con el problema de descifrar alfabetos ignorados. Las lenguas naturales, estas pertenecen al ámbito de lingüística propiamente dicha y sobre él no consideramos necesario extendernos ahora. Las comunicaciones visuales, pues estas son las que generalmente vemos más, porque la mayoría estamos vestidos, ¿verdad? Sobre la forma de vestir. Si te vistes de tal forma haces esto, si te vistes de tal, por ejemplo, vemos una persona con tenis y leggings y decimos, no, pues es muy deportista, ¿no? Los códigos culturales, en hablamos sobre los códigos de ética, sistemas de modernización, tipología de culturas, modelos de organización social. Los códigos y mensajes estéticos, pues es una disciplina específica de la poética. Aquí podemos establecer una distinción entre semiótica, que se ocupa de la estética más que nada, y las comunicaciones de las masas. La problemática de la comunicación de masas, nacida en el seno de la sociología, particularmente en Estados Unidos, ha originado un momento dado a la exigencia de un fundamentos semióticos, los problemas y de sus principios. La comunicación de las masas pues es ya más compleja. Algunos pensadores principales pensadores que ejercen conceptos sobre la semiótica. Uno es Platón, es un filósofo griego. Platón plantea su diálogo crítico de las palabras convenientes en las cosas por naturaleza o por convicción. Aristóteles reflexiona sobre las distintas unidades signíficas del lenguaje y describe entre onoma, signo, que por convicción significan una cosa. San Agustín dice que él habla sobre que un signo es algo además de una impresión que hace los sentidos suscitar en la mente de alguna otra cosa. John Dewey traza una parte de la clara línea de la separación entre la palabra y la cosa, y por otra establece la inconsciencia de la relación palabra-representación. Charles Sanders, la función representativa del signo no estriba una conexión material con el objeto ni con una imagen de objeto. William James, segundo representante del paradigma norteamericano. Bueno, y hay diferentes tipos de signo, o el cualisigno, el icono, índice y el símbolo. El icono y el índice y el símbolo. El icono es un signo que entabla una relación de semejanza, de analogía con su objeto.
El índice es un signo que entabla con el objeto una relación existencial y el símbolo es un signo que se refiere a un objeto que denota una virtud de una ley. El lenguaje y la lingüística. Para el lenguaje y lingüística hablamos sobre un símbolo. Un símbolo se refiere a aquella representación que se hace de una idea o una semejanza. El código lingüístico se refiere a una comunicación que utilizan los individuos para transmitir un mensaje y se divide entre el código natural y el código escrito. El código natural es un lenguaje, pues sí es lo que hablamos, ¿no? Lo que estamos diciendo, y el código escrito pues es lo que está plasmado. Hay plasmadas cosas escritas como los, ¿cómo se llama? Los que están en las cavernas, ellos ya hacían su lenguaje escrito, o los jeroglíficos. El lenguaje proviene, es un sistema de comunicación y la lingüística es una disciplina científica. La comunicación se deriva de la palabra comunicatio, participa que a su vez se origina del comiseo común. Los tipos de comunicación son formal, presencial, individual, objetiva, emotiva, verbal y no verbal. La unidireccional circula del emisor al receptor sin retorno. El bidireccional circula fluidamente entre el emisor y el receptor. La multidireccional es la comunicación por excelencia de las organizaciones de los grupos de trabajo. La comunicación escrita o pictográfica es la que, como les comentaba ahorita, la del hombre primitivo, donde encontramos en las cavernas. La comunicación escrita jeroglífica es la conciencia humana, comenzó la percepción de la inteligencia y el espíritu con la representación de formas. Esto lo vemos mucho con los, ¿cómo se llaman? Con los egipcios. La comunicación oral, por la comunicación oral se entiende básicamente la comunicación a través de las palabras habladas, que es el lenguaje verbal. Las características de la comunicación oral son la claridad, la concisión, la coherencia, la sencillez y la precisión, porque muchas veces no, pues escuchamos hablar a alguien, pero a veces no le entendemos nada, primero porque no habla claro, segundo porque no es conciso en lo que quiere decir, no tiene coherencia, o a veces por como la sencillez, a veces su lenguaje es tan sofisticado que no entendemos nada de lo que quiso decir, ¿verdad? El funcionalismo entiende a la sociedad como un organismo vivo de naturaleza esencialmente estable, donde cada parcela cumple una función necesaria al resto. El estructuralismo habla sobre los orígenes teóricos, son la historia y la lingüística. El funcionalismo habría que agregar dentro de las propuestas teóricas la comunicación humana, la corriente sociológica. El marxismo, para ellos la comunicación forma parte de la superestructura social. Para el materialismo histórico, las sociedades se dividen en esquemas jerarquizados. La escuela de Frankfurt surgió como una consecuencia lógica de los acontecimientos desde la década de los años 20 y hasta la fecha tan temprana se plantea la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos de consolidación. La escuela de Palo Alto nos habla de 19 mitos sobre la comunicación. El primer mito dice que el ser humano dirige la comunicación y es un mito porque dice que comunicarse nace de los esfuerzos que se realizan para sustentarse en la comunicación. Somos un elemento de otros, una información disponible, o sea, no necesitamos, dice que el ser humano es el que dirige, dice que, y no, o sea, vimos como los animalitos, como las abejas, también ellos se comunican. El otro mito dice que no existe más que un nivel de lenguaje, el cual se manifiesta por la palabra escrita. Y es un mito porque dice que la comunicación se produce a varios niveles, no necesariamente a un nivel escrito. La comunicación, el mito 3 dice que la comunicación se limita a la información y podemos ver que no. Para eso pues son 19 mitos que podemos ver reflejados. La semiótica para algunos es el signo, es el principio de un objeto constituido. Para otros, nosotros entre ellos, es un principio, un objeto observable y solo se toma en cuenta sistemas de signos previamente establecidos, como los códigos, como las rutas. La clasificación de la semiología habla sobre la semiología animal,
que habla también, o sea, nos volvemos a hablar sobre los animales, las abejas, los simios, las hormigas, que ellos hacen su lenguaje, ¿verdad? La semiología olfativa, que hablamos sobre los olores, que está fresco, que está olemos a quemado, o también como cuando huele a lluvia, decimos, huele a lluvia, es una comunicación olfativa. Una semiología táctil, la semiología del gusto, como cuando les damos a probar a los niños por primera vez el limón, hacen sus caritas, ¿verdad? Y decimos, ay, mira, te está comiendo limón. Los gestos, que habla sobre sí, pues sí, los signos de los sordomudos, que es la kinesia, y diferentes tipos de semiolingüística. Eso es todo. Muchas gracias.